La suave lluvia de abril tamborileaba sobre los paraguas negros reunidos sobre la tumba recién cavada. Lydia Morton permaneció inmóvil como una estatua de porcelana, observando cómo el ataúd se hundía en la tierra. Su padre, Garrett Danvers, siempre había parecido indestructible, un hombre capaz de sobrevivir incluso al fin del mundo con su terquedad y vitalidad. Y ahora su corazón se había detenido a los 74 años, repentina e irrevocablemente. El sacerdote Bainbridge leyó las últimas palabras del rito en un tono monótono, pero Lydia apenas las oyó. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Su padre enseñándole a montar en bicicleta en Forest Park, su padre aplaudiendo en su primera actuación en la obra del colegio, su padre acompañándola a la universidad con los ojos desacostumbradamente húmedos. A su lado estaba Melvin, su marido. Su brazo la rodeaba formalmente por los hombros, pero Lydia notaba la tensión en sus dedos. 15 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer las microexpresiones de su marido. Ahora había impaciencia en sus ojos, como si no hubiera venido a despedirse de su suegro, sino a cumplir una aburrida formalidad. «Amén», dijo el sacerdote, y los presentes empezaron a arrojar puñados de tierra sobre la tapa del ataúd por turnos. Cuando llegó su turno, Lydia sintió que las lágrimas rompían por fin su estupor. Apretó la fría tierra contra la palma de la mano y abrió los dedos sobre la tumba. «Adiós, papá», susurró. Melvin se adelantó, arrojando descuidadamente una pizca de tierra. «Deberíamos dar la bienvenida a los invitados al velatorio», le susurró al oído, empujándola discretamente hacia la salida del cementerio. En la casa de los Danvers, una mansión victoriana del distrito histórico de St. Louis, se oían conversaciones apagadas y el tintineo de los cubiertos. Lydia asumió automáticamente el papel de anfitriona, agradeciendo las condolencias, ofreciendo bebidas, señalando las mesas de entremeses. Su largo vestido negro crujía a cada paso como un silencioso susurro de dolor. «Lydia, querida», se acercó una anciana con bastón y la abrazó. Rhoda Keller, abogada de la familia y amiga de su padre. Garrett era un hombre excepcional. Todo el pueblo le echará de menos. «Gracias, Rhoda. Sé que estabas muy unida». La mirada de la mujer mayor se detuvo en Lydia un poco más de lo necesario, como si quisiera decir algo más pero hubiera cambiado de opinión. «Cuando estés lista para hablar de negocios, estoy a tu disposición», dijo al fin, bajando la voz. «Tómese su tiempo, todo a su tiempo». Melvin se materializó a su lado como si oliera una conversación importante. «Señora Keller», sonrió afligido. «Gracias por venir. Sobre asuntos de negocios, supongo que tendremos que reunirnos en los próximos días. Hay mucho que organizar». Rhoda le dirigió una mirada fría. «Como le dije a Lydia, todo a su tiempo, señor Morton. Ahora es el momento de llorar». Estrechó brevemente la mano de Lydia y se alejó, apoyándose en su bastón. «Siempre está jugando a guardar secretos», murmuró Melvin cuando la abogada estuvo lo bastante lejos. «Hoy podría haberse hecho una simple lectura del testamento. ¿A qué se debe el retraso?» Lydia miró desconcertada a su marido. «Acabamos de enterrar a mi padre». «Por supuesto, cariño, lo comprendo», dijo él inmediatamente aliviado. «Solo quiero ahorrarte las formalidades de este difícil momento». Ella asintió, dándose cuenta del verdadero motivo de su preocupación. Garrett Danvers era un hombre rico, fundador de 3 empresas de éxito, inversor, propietario. La cuestión de la herencia era mucho más importante para Melvin que el luto. En otro rincón del salón, Lydia divisó a un hombre de pelo gris y barba cuidada, Elliot Prescott, propietario de una librería de segunda mano y un viejo amigo de su época de estudiante. Estaba solo, mirando los cuadros de la repisa de la chimenea. «Elliot», le dijo en voz baja mientras se acercaba. Él se dio la vuelta y sus ojos grises se llenaron de calidez al instante. «Lydia»,
Le apretó suavemente las manos. Lo siento mucho. A diferencia de muchos, él no trató de encontrar palabras de consuelo o frases trilladas sobre un mundo mejor. Simplemente estaba allí para ella, y eso era suficiente. Garrett siempre venía a mi tienda los sábados, dijo Elliot, mirando la fotografía de Garrett de pie con la pequeña Lydia junto al lago. Elegía un libro y luego tomábamos café y discutíamos sobre política. Voy a echar de menos esas conversaciones. Lydia sonrió suavemente. Valoraba tu compañía. Decía que eras una de las pocas personas que no temía llevarle la contraria. Porque yo no le pedía nada. Elliot se encogió de hombros. A diferencia de mucha gente a su alrededor. La mirada de Elliot se deslizó hacia Melvin, que charlaba animadamente con varios socios de Garrett. Lydia interceptó aquella mirada y se sintió incómoda. Elliot siempre había tenido cuidado con lo que decía de su marido, pero ella sabía que compartía la opinión de su padre. Garrett nunca había ocultado que pensaba que Melvin era un cazafortunas, un hombre indigno de su hija, sobre todo después de aquella infausta cena de Navidad 7 años atrás. Entonces, Melvin había bebido demasiado y había empezado a hablar de cómo modernizaría el negocio de su suegro llegado el momento. Garrett escuchó en silencio y luego dijo en voz baja: «Primero tendrás que demostrar que eres capaz de mantener lo que otros han creado antes de pensar en modernizar». Las vacaciones se arruinaron y la relación entre los hombres nunca se recuperó. «¿Cómo va tu tienda?» Lydia cambió de tema. No quería sumirse en pensamientos pesados. «Sobreviviendo», sonrió Elliot. «En la era de los libros electrónicos, cada día en el negocio es una pequeña victoria. Pero tengo algunos clientes jóvenes que, por alguna razón, han decidido que los libros viejos tienen clase, así que hay esperanza». Una joven vestida con un estricto traje negro se acercó a ellos. Tessa, la ayudante de Garrett durante los últimos 5 años. «Señorita Danvers, quiero decir, señora Morton, lo siento». Tessa parecía avergonzada. «Quería decirle que su padre fue un jefe maravilloso. Me dio una oportunidad cuando nadie quería contratar a una madre soltera sin experiencia». «Gracias, Tessa», le dio la mano Lydia. «Mi padre decía a menudo que eras insustituible». «Dejó algo para ti», Tessa bajó la voz. «Una caja de efectos personales. Dijo que te la diera personalmente si llegaba el momento. La he traído. Está en su antiguo despacho de arriba». Elliot se apartó con tacto, dejándolas solas. Lydia asintió a Tessa y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Por el camino, se dio cuenta de que Melvin la observaba con recelo. La habitación que le había servido de cuarto de los niños y más tarde de estudio había permanecido inalterada todos estos años. Garrett la había conservado exactamente igual que cuando Lydia se había ido a estudiar. Sobre el escritorio había una caja de cartón atada con un simple cordel. Lydia cerró la puerta y se sentó en la vieja silla. Sus manos temblaron ligeramente al deshacer el nudo. Dentro había álbumes de fotos, algunos libros con marcapáginas, cartas antiguas y un sobre con la inscripción «Para mi Lydia». La letra de su padre, amplia y decidida. Abrió el sobre. Era una carta corta. «Querida Lydia, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. No pierdas el tiempo llorando. Ambos sabemos que he vivido una vida plena. Quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti. Tu bondad e inteligencia son una rara combinación en nuestro cínico mundo. Solo lamento que no siempre creyeras en tus propias fuerzas. Tú elegiste tu camino y yo respeté tu decisión, incluso cuando no estaba de acuerdo con ella. Sin embargo, es deber de los padres proteger a los hijos, incluso de sus propios errores. Por lo tanto, he tomado ciertas medidas. Rhoda te explicará los detalles cuando llegue el momento. Recuerda lo principal. Nunca has estado solo y nunca lo estarás. Mi legado te pertenece y tú decides cómo quieres administrarlo. Con amor, papá».
Lidia apretó la carta contra su pecho, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Las crípticas palabras de su padre le producían inquietud y al mismo tiempo una extraña sensación de seguridad, como si siguiera protegiéndola incluso después de su muerte. La puerta crujió al abrirse y Melvin apareció en el umbral. «Aquí estás», dijo con fingida preocupación. «Los invitados preguntan por ti». Su mirada se clavó al instante en la caja. «¿Qué es?» «Los efectos personales de papá». Lidia dobló la carta con pulcritud y la devolvió al sobre. Tessa se la entregó. «¿Y qué hay dentro?» Melvin se acercó más, intentando mirar en el interior. «¿Algún documento?» «Fotografías, libros, cartas», cerró la caja. «Nada especial». Su rostro se contorsionó con una mueca de decepción por un momento, pero rápidamente volvió a la máscara lúgubre. «Deberías bajar. No me siento cómoda dejando invitados». «Iré enseguida», dijo Lidia con firmeza. Cuando salió, releyó una vez más la carta de su padre. «Mi herencia te pertenece». ¿Qué quería decir exactamente con eso? ¿Qué clase de arreglos había hecho? Lidia guardó el sobre en el bolso y bajó las escaleras. El velatorio continuó durante varias horas más. Poco a poco los invitados se fueron dispersando, dejando en el aire la sensación del fin de una era. La casa, siempre llena de la energía de Garrett, parecía vacía ahora, a pesar de la gente que quedaba. Hacia el final de la velada, la vecina de Garrett, una anciana señora Holloway, se acercó a Lidia. «Tu padre me ha hablado a menudo de ti», dijo, ajustándose las gafas en la nariz. «Sobre todo en los últimos meses. Estaba preocupado». «¿Por qué?», se preguntó Lidia. «¿Por qué no pudieras volar?», sonrió enigmáticamente la señora Holloway. «Sus palabras, no las mías», dijo. «Mi Lidia soñó una vez con conquistar el mundo, pero ahora se conforma con una jaula que ni siquiera se dio cuenta de que había construido a su alrededor. No sé lo que quería decir, querida, pero creo que era importante para él». Lidia estaba en el umbral de la casa, despidiendo a los últimos invitados. Las palabras de su vecino resonaban en su cabeza. Cerca de ella, Melvin hablaba con el conductor del coche fúnebre, discutiendo algún detalle de la factura. Miró a su marido como si lo viera por primera vez. Alto, esbelto, con el pelo oscuro bien peinado hacia atrás y una arruga de disgusto perpetuo cerca de la boca. Antes se había enamorado de su ambición y determinación. ¿Cuándo exactamente se habían convertido esas cualidades en frío cálculo y perpetuo descontento? Melvin captó su mirada y se acercó, rodeándole los hombros con el brazo. «Un día duro», dijo. «Vámonos a casa». Ella asintió, sintiéndose extrañamente ajena. La casa de Garrett, donde se había criado, le parecía ajena ahora, pero en sus pensamientos nunca había llamado hogar a la mansión donde ella y Melvin vivían. Lidia recorrió las habitaciones una vez más antes de salir, despidiéndose de su padre y de su infancia. El estudio de Garrett fue donde más tiempo se detuvo. Un escritorio de roble macizo, un sillón de cuero y paredes colgadas de fotografías y diplomas. En una vitrina de cristal había una colección de relojes antiguos, su pasión. Un reloj le llamó la atención, un reloj de bolsillo, grabado en la tapa. Un regalo que ella y su madre le habían hecho por sus 50 cumpleaños, el año anterior a su muerte. Lidia abrió la vitrina y cogió el reloj. En el interior de la tapa estaba grabada la inscripción: «El tiempo revela la verdad». Era el dicho favorito de su padre. Siempre decía que la verdad siempre encuentra su camino, como el agua a través de una piedra. Todo lo que hace falta es tiempo. «Lidia, ¿vas a venir pronto?» La voz de Melvin llegó desde abajo. «Voy para allá», respondió ella, guardándose cuidadosamente el reloj en el bolsillo. Una última mirada a la casa de su infancia, y la puerta se cerró. Lo desconocido estaba por llegar, y las palabras de su padre sobre el legado y las medidas que había tomado la mantenían en vilo. ¿Qué había previsto exactamente?
¿Y estaba ella preparada para conocer la verdad? La semana siguiente, al funeral de Garrett Danvers, se prolongó durante un tiempo angustiosamente largo. Lidia se sentía como un fantasma en su propia casa, moviéndose sin rumbo de una habitación a otra. Había dejado temporalmente su trabajo en la biblioteca, cogiendo una excedencia por motivos familiares. A diferencia de ella, Melvin se reincorporó al trabajo al día siguiente del funeral, metiéndose de lleno en su trabajo como agente inmobiliario. Al séptimo día de despedirse de su padre, Lidia se despertó con el sonido de un teléfono que vibraba. Era un mensaje de Rhoda Keller invitándola a ella y a Melvin a presentarse en su despacho a las 2 de la tarde. Por fin, exhaló Melvin mientras ella le mostraba el mensaje durante el desayuno. Empezaba a pensar que esta vieja estaba dando largas a propósito. No es una anciana, es una abogada experimentada y una vieja amiga de papá, dijo Lidia con cansancio, removiendo el café que no había tocado. Y no hay urgencia. Claro que no hay urgencia. Melvin se terminó el café de un trago. Es que la vida sigue, cariño. Tienes que seguir adelante. El despacho de Rhoda Keller estaba en un viejo edificio del Boulevard Olive. El austero interior de madera oscura, los muebles antiguos y las innumerables estanterías creaban una atmósfera de solidez y tradición. Señora Morton, señor Morton. Rhoda se levantó de la mesa cuando entraron. Gracias por venir. La secretaria sirvió el té, y Rhoda fue directa al grano. Les he invitado hoy aquí para leer la última voluntad y testamento de Garrett Evan Danvers. Sacó los documentos sellados de una carpeta de cuero. El testamento está debidamente hecho, autenticado y no impugnado. Melvin se adelantó, entrelazando los dedos. Lidia sintió que la tensión llenaba la habitación. Yo, Garrett Evan Danvers, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro por la presente mi última voluntad y testamento, todos mis bienes muebles e inmuebles, incluida la casa del número 19 de Westmoreland Place, tierras, arte y antigüedades, los lego a mi yerno, Melvin James Morton. Lidia parpadeó, sin dar crédito a lo que oía. La habitación parecía nadar ante sus ojos. Sintió la mano de Melvin sobre su rodilla, como si intentara evitar que se opusiera. Y con la condición de preservar los valores familiares y cuidar de mi única hija, Lidia Garrett Morton, de soltera Danvers. Las participaciones mayoritarias en Danvers Development, Midwest Investments y Garland Electronics también se transfieren a Melvin Morton. Lidia no podía creer lo que oía. Su padre, que había tratado a Melvin con indisimulada desconfianza toda su vida, de repente le había dejado todo. Era imposible, impensable, contrario a todo lo que ella sabía de su padre. Rhoda, tiene que haber un error, interrumpió. Papá nunca... Me temo que no hay ningún error. Rhoda se quitó las gafas y miró a Lidia con expresión impenetrable. El testamento está debidamente hecho, firmado y atestiguado. Yo estuve personalmente presente cuando se redactó. ¿Cuándo?, preguntó Lidia en voz baja. Hace 3 meses, respondió Rhoda. El 23 de enero. No lo entiendo, sacudió Lidia la cabeza. Ni siquiera me avisó. Probablemente Garrett tenía sus propios pensamientos, continuó Rhoda. A mi hija Lidia le dejo los efectos personales de mi casa, las joyas de su madre, Eleanor Danvers, y una asignación mensual de $3,000 durante el resto de su vida. Confío la administración del fideicomiso que prevé estos pagos a Farrow Financial, bajo la supervisión de Rhoda Keller. ¿Eso es todo? Melvin no ocultó su sorpresa. ¿Y las cuentas de dinero? También pasan a usted, señor Morton, respondió Rhoda secamente. Excepto el fideicomiso mencionado. Lidia se quedó atónita, incapaz de aceptar lo que estaba oyendo. Esto no era propio de su padre. Algo estaba mal, algo oculto entre líneas que ella aún no entendía. Aquí tienes los documentos de transferencia que tienes que firmar. Rhoda puso una carpeta de papeles sobre la mesa.
El proceso de transferencia de los bienes llevará algún tiempo, pero técnicamente, en el momento en que firmes, serás el propietario legal. Melvin apenas pudo contener su triunfo. Empezó a examinar los documentos y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Lydia permaneció en silencio, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. «Señorita Keller», dijo por fin, «¿puedo hablar con usted a solas?» Melvin levantó bruscamente la cabeza de los papeles. «¿Sobre qué?» «Soy tu marido. Se supone que no debemos tener secretos». «Es privado». Lydia se encontró con la mirada de Rhoda. Una conversación de mujeres. Melvin apretó los labios, pero se puso de pie. «De acuerdo, esperaré en la recepción. Pero no mucho. Tengo una reunión a las 4». Cuando la puerta se cerró tras él, Lydia se inclinó hacia la abogada. «Rhoda, debe haber algún error. Papá no podía haber dejado todo a Melvin. Ya sabes lo que sentía por él». Rhoda la miró en silencio durante unos segundos, luego se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Lydia, no puedo hablar de los motivos de tu padre. Lo único que puedo decir es que el testamento está en regla y es legítimo. En la carta que me envió», Lydia bajó la voz, «papá escribió que había hecho algunos arreglos, que tú me explicarías los detalles». «Una carta». Rhoda ladeó ligeramente la cabeza. «No sé de ninguna carta». Lydia sintió que la esperanza se desvanecía. La dejó en una caja de efectos personales. Escribió que había hecho arreglos, que su legado me pertenecía. Tal vez se refería a un legado espiritual, sugirió Rhoda con cautela. Sus valores, los principios que te transmitió. Lydia negó con la cabeza. «No, había algo más. Puedo sentirlo». En ese caso, Rhoda eligió sus palabras despacio. «Tienes que dejar que el tiempo revele la verdad». Aquellas palabras, tan parecidas al dicho favorito de su padre, hicieron recelar a Lydia. Iba a preguntar algo más, pero la puerta se abrió y Melvin regresó. «¿Has terminado con tus secretos?» No ocultó su irritación. «Hoy tengo mucho que hacer». Condujeron en silencio hasta casa. Solo cuando el coche se detuvo frente a su mansión en el lujoso barrio del centro oeste, Melvin habló por fin. «Extraña decisión la de tu padre, ¿no crees?» «Más que extraña», respondió Lydia en voz baja. «Inexplicable. Bueno, quizá el viejo por fin vio potencial en mí». Melvin sonrió con la comisura de los labios. Después de todo, por algo había soportado su abandono durante 15 años. Lydia se volvió hacia él bruscamente. «¿Tolerado? ¿Toleraste a mi padre?» «Oh, no hagamos dramas», le espetó. «Lo importante es que ahora podemos respirar libremente. Por fin puedo hacer realidad todas mis ideas que tu padre rechazaba obstinadamente». Había tal satisfacción en su voz que Lydia se estremeció. Aquella noche, Melvin descorchó una botella de champán caro. «Por las nuevas oportunidades», alzó la copa. «Y por Garrett, que en paz descanse». Después de todo, no era tan mal suegro. Lydia no tocó la copa. «¿Te das cuenta de cómo suena? Mi padre murió hace una semana». «Y nos dejó una fortuna», contraatacó Melvin. «Bueno, a mí, y tengo derecho a celebrarlo». «¿No te parece extraño que te lo dejara todo a ti y no a mí?», observó atentamente su reacción. «En absoluto», Melvin bebió un sorbo de champán. «Siempre me han interesado más los negocios que tú y tus libros». Al parecer, el viejo se dio cuenta. «¿Y no te molesta que eso contradiga por completo todo lo que ha dicho de ti?» «La gente cambia de opinión, Lydia», dejó el vaso sobre la mesa. «¿No crees que ahora eres tú la que suena rara? En lugar de alegrarte por tu repentina riqueza, estás buscando gato encerrado». Lydia no contestó. Miró a su marido, intentando ver en él al hombre con el que se había casado una vez, pero solo vio a un extraño de ojos fríos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Melvin se lanzó de cabeza a estudiar el negocio de Garrett.
Prácticamente se instaló en la oficina de Danvers Development, saliendo de casa por la mañana temprano y volviendo pasada la medianoche. Cuando llegaba a casa, estaba hablando por teléfono o sentado delante del ordenador estudiando documentos. Su comportamiento cambió rápidamente. Dejó de preguntar a Lidia por su día, se olvidó de los planes conjuntos, no se percató de su presencia. Cuando ella intentó hablarle de su extraño testamento, él la apartó, diciéndole que debía aceptar la situación y disfrutar de la vida. El 10º día después de su visita al abogado, Lidia volvió de la biblioteca y se encontró a unos desconocidos en el salón con tabletas y ruletas. «¿Qué está pasando?», preguntó a una joven que tomaba notas. «Oh, señora Morton», sonrió la mujer, «somos de Elite Interiors. Su marido nos contrató para un rediseño completo de la casa. ¿No le avisó?». «No, no lo hizo». Lidia sintió que una oleada de ira subía por su interior. Encontró a Melvin en el estudio, rodeado de catálogos de muebles y muestras de telas. «¿Qué es todo esto?», señaló a los diseñadores del salón. «Ah, ya has vuelto». Ni siquiera levantó la cabeza de los papeles. «He decidido actualizar el interior. Esta casa parece un museo del siglo pasado». «¿Y no se te ocurrió hablarlo conmigo? ¿Debería haberlo hecho?». Por fin la miró. «La casa es mía ahora, y yo decido cómo debe quedar». Sonó como una bofetada. «Melvin, llevamos 15 años casados. Este es nuestro hogar juntos». Técnicamente, se reclinó en la silla, la casa se compró con el dinero de tu padre como regalo de bodas. Ahora, según el testamento, me pertenece por completo, como todo lo demás. Lidia no daba crédito a lo que oía. «¿Lo dices en serio? ¿Así que ahora ves nuestro matrimonio como una cuestión de propiedad?». «No seas dramático», sonrió Melvin. «Solo aclaraba la situación legal». «¿Y ahora qué?». Lidia cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Me vas a echar por la puerta porque ahora no encajo?». Lo dijo enfadada, sin esperar que fuera profético. Al día siguiente, Melvin llegó a casa antes de lo habitual. Lidia notó que estaba inusualmente excitado. «¿Sabes?», comenzó, «he encontrado los informes sobre el proyecto de River Bend en los archivos. Allí hay una mina de oro. Los terrenos que tu padre compró hace 10 años por nada valen ahora 20 veces más. Ya me he puesto en contacto con posibles promotores». «Papá no quería urbanizar River Bend», objetó Lidia. «Compró el terreno para preservar la reserva natural». «Qué tontería sentimental». Melvin se sirvió un whisky. «El terreno debería ser rentable. Ya he concertado una reunión con los promotores para la semana que viene». «No puedes hacer eso», Lidia alzó la voz. «Esto era importante para papá. Prometió a los lugareños que la zona permanecería intacta». «Las promesas mueren con quien las hace». Melvin bebió un sorbo. «Los negocios son los negocios. No tienes derecho a destruir lo que él ha construido durante toda su vida». «Tengo todo el derecho», su voz se endureció. «Por ley. En blanco y negro. Todos los bienes de Garrett Danvers me pertenecen ahora, y dispondré de ellos como mejor me parezca». Lidia lo miró fijamente, sin reconocerlo. Este no era el hombre con el que se había casado. O tal vez lo era, solo que antes se le había dado bien ocultar su verdadera naturaleza. «Nunca me quisiste», dijo en voz baja. «Todos estos años, solo esperabas una herencia». Melvin sonrió. «No seas ingenua, Lidia. Claro que estaba esperando. ¿Crees que me resultó fácil hacer de yerno afectuoso de tu pomposo padre? Tolerar sus comentarios condescendientes, ser sermoneado sobre integridad y reputación». Se bebió el whisky de un trago. Pero valió la pena. Todo era mentira. Lidia sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Cada palabra, cada gesto, no todo, dejó el vaso vacío. Realmente te veía como un prospecto, inteligente, bien educada, la única heredera. Un partido perfecto para un tipo ambicioso sin conexiones. Es una pena que resultara ser tan sosa.
Esas palabras hirieron su corazón, pero Lidia no se permitió mostrarlo. Si papá lo hubiera sabido, nunca te habría dejado nada. Pero no lo sabía. Melvin se acercó más, su voz peligrosamente tranquila. ¿Y sabes por qué? Porque nunca le dijiste lo que realmente sentía por ti. Eras demasiado orgulloso para admitir un error, demasiado testarudo para darle una excusa y decirle, te lo dije. Y por eso estoy aquí ahora, y tú no eres más que una hija con derecho a una modesta asignación. Lárgate, susurró Lidia. No quiero volver a verte. Melvin se echó a reír. No lo entiendes, querida. Te corresponde a ti salir. Ahora esta es mi casa. ¿Qué? Voy a pedir el divorcio, dijo en tono despreocupado, como si anunciara un cambio de tiempo. Y con todos los bienes a mi nombre, no recibirás casi nada, salvo los 3.000 al mes, claro. La generosidad de tu padre, ¿qué puedo decir? Lidia no podía creer lo que estaba pasando. ¿No puedes? Sí puedo, la interrumpió. Y ya lo he hecho. Los papeles están listos. El abogado te lo explicará todo. Ahora, si fueras tan amable de recoger tus cosas personales, insisto, nada de regalos, joyas u objetos comprados con el dinero de tu padre, solo libros, ropa y cosas así. ¿Me estás echando? ¿Ahora? Ella seguía sin comprender la realidad de lo que estaba ocurriendo. Tienes 2 días, se dirigió hacia la salida de la habitación. Estoy siendo generoso, como puedes ver, y le aconsejo que no pierda el tiempo buscando un abogado. El testamento es impecable y el acuerdo prenupcial que tan descuidadamente firmaste hace 15 años te inhabilita para cualquier cosa que no sean tus pertenencias personales. Se detuvo en el umbral de la puerta y se dio la vuelta. ¿Y sabes qué es lo curioso? Tu padre siempre tuvo razón sobre mí, solo que tú te negabas a verlo. En cierto modo, lo que está ocurriendo ahora es culpa tuya. La puerta se cerró tras él, y Lidia se quedó sola en un salón que de pronto le resultó extraño y hostil. 15 años de matrimonio se habían desmoronado en un instante, dejando al descubierto la horrible verdad. Su marido nunca la había amado. Se había aprovechado de la fortuna de su padre, esperando pacientemente el momento de apoderarse de ella. Y lo peor de todo, tenía razón sobre su orgullo. En realidad nunca le había contado a su padre los problemas del matrimonio, cómo poco a poco Melvin se había vuelto más frío y exigente, cómo su atención se había convertido en control y su preocupación en posesividad. No quería admitir que se había equivocado al elegirlo en contra de las advertencias de su padre. Lidia subió lentamente al primer piso, al dormitorio. Abrió el armario y sacó una maleta. Metódicamente, empezó a guardar su ropa. No se llevó ninguna joya, aunque muchas de ellas eran regalos de su padre, no de Melvin. No tenía energía ni ganas para ordenar lo que era suyo y lo que no. Una vez que terminó con la ropa, pasó a los libros, lo único que realmente poseía en esta casa. Cuando la pila creció demasiado, Lidia se dio cuenta de que necesitaba cajas. Bajó al garaje, donde guardaba el material de embalaje. Al pasar por delante del estudio, oyó la voz de Melvin, que estaba hablando por teléfono con alguien. «Sí, Gregory, todo va según lo previsto», decía. «El viejo ha firmado exactamente lo necesario. No sospecha nada. Por supuesto, recuerdo nuestro acuerdo. En cuanto todo el papeleo esté hecho, pasaremos a la siguiente fase». Lidia no quiso escuchar más. Al parecer, Melvin tenía sus propios planes para el negocio de su padre, planes que no creía necesario contarle. Se sintió amargada por su propia ingenuidad. Pasaron 2 días aturdidos. Lidia recogió sus cosas sin hablar con Melvin, que parecía incluso alegrarse de su silencio. Desafiante, se sumergió en la planificación de las reformas, invitando a diseñadores y arquitectos delante de Lidia. El día de su partida, se plantó en la puerta principal con 2 maletas y 3 cajas de libros. Tact le dijo a Melvin que no celebrara su victoria en su presencia, pero aún así no pudo resistirse a una última humillación. «El taxi está esperando»,
dijo, asomándose al despacho. He pagado el trayecto hasta el motel de Kings Highway que mencionaste. Es muy generoso por mi parte, ¿no crees? Lidia permaneció en silencio, mirándole con tranquila dignidad. De pronto sonó el teléfono en su bolsillo. El número de la biblioteca. Sí, Martha, contestó. Sí, ya sé que estoy de vacaciones, pero... ¿Qué? ¿Alguien pregunta por mí? Melvin se acercó, claramente interesado en la conversación. De acuerdo, te la paso, asintió Lidia. Y al cabo de unos segundos dijo sorprendida. ¿Rhoda? ¿Qué le pasa? Ella escuchaba atentamente, sin decir una palabra, pero sus ojos se abrieron gradualmente. Ya lo tengo, dijo al fin. Estaré allí dentro de una hora. Melvin frunció el ceño. ¿Qué quería aquella anciana? Aclarar algunos detalles del testamento. Lidia lo miró fijamente a los ojos por primera vez en 2 días. Nada importante. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, Melvin, te equivocas con mi padre. No lo creo. Cruzó los brazos sobre el pecho. Tengo exactamente lo que quería. Tal vez. Lidia sonrió levemente. Pero papá siempre decía que el tiempo revela la verdad. Ya nos veremos, Melvin. Ella se marchó sin volverse, dejándolo con expresión perpleja. Un taxi la esperaba en la entrada. El conductor la ayudó a cargar sus cosas y le preguntó la dirección. La oficina de Rhoda Keller en Olive Boulevard, dijo Lidia, mirando una vez más la casa donde habían transcurrido 15 años de su vida. No sintió ni pesar ni tristeza, solo un extraño alivio, como si se hubiera desprendido de un gran peso. En su bolsillo estaba el reloj de su padre, con el grabado «El tiempo revela la verdad». El dicho adquirió un nuevo significado. ¿Qué le había preparado exactamente su padre? ¿Cuál era el secreto que guardaba Rhoda Keller? Lidia no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. Tal vez no todo estuviera perdido. El taxi se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo a un par de manzanas de Grand Avenue. El cartel rezaba Prescott & Sons, libros raros desde 1896. Estaba ligeramente torcido, pero las letras de cobre seguían brillando bajo el sol de la tarde. Lidia pagó al chofer y se detuvo insegura en la entrada, aferrando el asa de su maleta con los nudillos blancos. Elliot Prescott no era la primera persona a la que acudiría en un momento de necesidad, pero ahora mismo parecía la única opción fiable. La puerta de la tienda se abrió con el melodioso tintineo de una campana. El olor familiar de los libros viejos, las encuadernaciones de cuero y la madera le llegó a la nariz, un olor acogedor que le recordó tiempos más felices. La tienda estaba vacía, salvo por una anciana que estudiaba la sección de poesía. ¿Lidia? Elliot apareció de detrás de una estantería alta, limpiándose las manos en un delantal con los bolsillos llenos de lápices y marcapáginas. ¿Ocurre algo? Intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Elliot reconoció al instante la situación, la maleta, los ojos rojos, la mirada perdida, y se acercó. Señora Reeves, se dirigió a la única clienta, me temo que hoy tendremos que cerrar temprano. Emergencia familiar. La anciana asintió comprensiva, dejó el libro a un lado y se dirigió a la salida, mirando compasivamente a Lidia por el camino. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elliot puso el cartel de «cerrado» y echó el cerrojo. «Vamos arriba», dijo en voz baja, cogiéndole la maleta a Lidia. «Acabo de poner la tetera a hervir». Las escaleras de la esquina de la tienda conducían al primer piso, donde estaba el apartamento de Elliot. En contraste con el caos ordenado de la tienda, su vivienda era pulcra y minimalista. Paredes de colores claros, algunos cuadros de San Luis y muebles cómodos y sin florituras. Elliot la condujo al salón y desapareció en la cocina, dando tiempo a Lidia para ordenar sus pensamientos. Por la ventana abierta entraban los sonidos de la calle, las voces de los transeúntes, el claxon de los coches,
la música lejana de la cafetería vecina. Había un extraño consuelo en esos sonidos. La vida seguía, a pesar de las tragedias personales. «Toma», volvió Elliot con una bandeja que contenía 2 tazas de té y un plato de galletas. «No resolverá los problemas, pero quizá los haga un poco más llevaderos». Lidia aceptó la taza y se calentó los dedos. «Ni siquiera pregunté si podía quedarme contigo», dijo. «Fue una grosería por mi parte». «Vamos», se sentó Elliot frente a ella. «Mi piso es tuyo todo el tiempo que necesites. El sofá es plegable y hay ropa de cama de repuesto en el armario». No había ni sombra de incomodidad o incertidumbre en sus palabras, como si aceptar a Lidia en un momento de necesidad fuera lo más natural del mundo. «Melvin me echó de casa», dijo ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Justo después de quedarse con toda la fortuna de su padre. 15 años. Y yo solo era un medio para un fin». Elliot escuchó en silencio, sin interrupciones, mientras ella relataba el testamento, el comportamiento de Melvin, sus crueles palabras y su traición final. «Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana», concluyó Lidia. «Ni siquiera me dio tiempo a encontrar un lugar donde vivir. Estaba confundida, no sabía a dónde ir». «Me alegro de que hayas venido», dijo Elliot con sencillez. «¿Puedo preguntar por la extraña redacción del testamento? No suena para nada a Garrett». «Exacto». Lidia se sobresaltó, agradecida de que alguien más pudiera ver la incongruencia. Papá nunca confió en Melvin. Incluso en sus últimos meses dijo que estaba preocupado por mí. Y la semana antes de morir. Vaciló, recordando, insistió en que nos viéramos a solas, sin Melvin. Me preguntó si era feliz, si necesitaba algo. Sonaba como si se estuviera despidiendo. «Quizá tuvo una premonición de su estado», sugirió Elliot con cautela. «Los cardíacos a veces presienten que se avecinan problemas». Y sin embargo, sacudió Lidia la cabeza, ¿legárselo todo a un hombre en quien no confiaba? No tiene sentido. ¿Qué dijo Rhoda? Era muy amiga de tu padre. Actuaba de forma extraña. Lidia frunció el ceño, recordando la reunión con el abogado. Como si supiera algo que no podía decir, y después de nuestra visita, me llamó a la biblioteca, pidiéndome que me reuniera con ella urgentemente, pero yo... Se detuvo. Vaciló. ¡Oh, Dios! Lo había olvidado por completo. Rhoda me está esperando en su despacho. Llamó justo antes de que saliera de casa de Melvin. Lidia se levantó de un salto, casi derramando su té. «Tengo que ir. Puede que sea importante». «Yo te llevo», se levantó Elliot. «Voy a por las llaves del coche». De camino al despacho de Rhoda apenas hablaron. Lidia miraba por la ventanilla las calles de San Luis, tratando de encajar las dispares piezas del rompecabezas en una imagen coherente. La misteriosa carta de su padre, sus palabras sobre el legado, el extraño comportamiento de Rhoda, la repentina riqueza de Melvin. Todo tenía que conectar de alguna manera. El coche se detuvo en la entrada del viejo edificio de Olive Boulevard. Elliot se ofreció a esperarla, pero Lidia negó con la cabeza. «No sé cuánto tardaré. Vuelve a la tienda y te llamaré cuando haya terminado». Subió los escalones de piedra sintiendo una extraña calma que sustituía a la desesperación de la mañana. Pasara lo que pasara a continuación, no podía ser peor. El secretario de Rhoda, un señor mayor con la barba bien recortada, la hizo pasar al despacho de la abogada sin previo aviso, señal inequívoca de que la esperaban. Rhoda Keller estaba sentada detrás de un enorme escritorio repleto de expedientes y documentos. Cuando vio a Lidia, se levantó, rodeó el escritorio y la sorprendió con un fuerte abrazo. «Sabía que haría esto», dijo Rhoda en voz baja. «Garrett tenía razón sobre tu marido. Siento no haber podido avisarte antes». Se sentaron en sillones junto a la chimenea, que ahora no funcionaba, con el calor de abril, pero que la hacía sentir acogedora y privada. «Señorita Keller», comenzó Lidia, pero el abogado le hizo un gesto para que se detuviera.
Solo Rhoda, querida. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo para formalidades, sobre todo ahora. Muy bien, Rhoda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué papá le dejó todo a Melvin? No tiene ningún sentido. Rhoda se quitó las gafas y las puso sobre la mesa a su lado. Sus ojos, desprovistos de lentes de aumento, parecían cansados pero decididos. Porque no es un testamento real, dijo simplemente. O mejor dicho, no es el único. Garrett había redactado 2 documentos. Lidia se quedó inmóvil, temerosa de moverse, como si cualquier movimiento pudiera ahuyentar las palabras que ansiaba oír. El testamento formal que leímos en presencia de Melvin era un señuelo, continuó Rhoda. Tu padre había previsto lo que ocurriría si toda su fortuna iba a parar al marido de su hija, y tenía razón. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no podía. Rhoda suspiró pesadamente. Le di mi palabra a Garrett. Insistió en que Melvin mostrara primero su verdadera cara. Si me equivoco con él, dijo Garrett, entonces mi yerno lo demostrará cuidando de mi hija después de recibir su herencia. Si, por el contrario, estoy en lo cierto. No terminó la frase. Entonces, Melvin se deshará de mí a la primera oportunidad, terminó Lidia por ella. Exacto. Y me temo que tu padre tenía razón. Rhoda se levantó y se dirigió a la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro. Marcó una combinación y sacó un sobre cerrado. 8 meses antes de morir, Garrett creó un fideicomiso secreto a tu nombre. Le transfirió participaciones de control en todas sus empresas, la mayoría de sus bienes inmuebles y activos financieros. Técnicamente, siguen bajo el control de un fideicomisario, yo, hasta que se cumplan ciertas condiciones. Lidia se quedó mirando el sobre, sin dar crédito a lo que oía. Entonces, ¿Melvin no consiguió nada? ¿Solo los nombres de las empresas sin ningún poder real sobre ellas? No es exactamente una miseria. Rhoda sonrió por primera vez. Se quedó con el 20% de la fortuna de tu padre, lo suficiente para que creyera en su suerte, pero no para hacerse con el control total. La otra parte estaba reservada para el caso de ciertos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Garrett era un hombre sabio. Rhoda volvió a su silla. Esperaba equivocarse respecto a Melvin. Realmente lo esperaba. Por eso asignó la parte de la herencia que tu marido habría recibido si te hubiera sido fiel, si no te hubiera echado de casa, si no te hubiera pedido el divorcio. Ha pensado en todo, susurró Lidia. Casi todo, convino Rhoda. Pero ni siquiera él había esperado que Melvin actuara tan rápida y despiadadamente. Garrett pensó que pasarían meses antes de que su marido mostrara su verdadera cara. Solo han pasado 15 días. Rhoda abrió el sobre y sacó los documentos. Esta es la escritura de fideicomiso. Según sus términos, la mayor parte de los bienes de Garrett pasarán a ser suyos en cuanto usted deje de ser la esposa de Melvin Morton, ya sea por divorcio o, vaciló, en caso de su muerte. Tu padre era realista y preveía todo tipo de escenarios. ¿Y Melvin no sabe nada de esto? Absolutamente nada. Rhoda puso los papeles sobre la mesa. Pero pronto lo sabrá. Mañana tiene prevista la primera reunión del Consejo de Administración de Danvers Development, donde anunciará el cambio de rumbo de la empresa. Se va a llevar una desagradable sorpresa. Lidia se frotó las sienes, tratando de dar sentido a la nueva información. Así que cuando papá había escrito en su carta sobre las ishi que había tomado, ¿se refería a este fideicomiso? Exactamente, asintió Rhoda. Estaba muy preocupado por ti, Lidia. Había visto a Malwin cambiar gradualmente en los últimos años, volviéndose más frío y calculador, pero respetó sus decisiones y se mantuvo al margen, hasta que sintió que su tiempo era limitado. ¿Sabía de su enfermedad? Los médicos le advirtieron un año antes de morir. Graves problemas cardíacos. Recomendaron cirugía, pero Garrett se negó. Dijo que 74 era una vida lo suficientemente larga
y la cirugía solo prolongaría la agonía. Lidia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su padre no le había dicho nada sobre su estado. No quería molestarla, ponerle otra preocupación. En lugar de eso, continuó Rhoda, se concentró en asegurar su futuro. Creó un fideicomiso, lo llenó de bienes, ideó un plan para protegerte de cualquier usurpación, incluso en caso de su propia muerte. ¿Y esos $3,000 mensuales que se mencionaban en el testamento oficial? Eso forma parte de la tapadera, sonrió Rhoda. Es lo bastante modesto como para no despertar las sospechas de Melvin, pero lo suficiente como para mantenerte un tiempo mientras activamos el fideicomiso principal. Garrett ha pensado en todo. ¿Y ahora qué? Lidia sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. Ahora puedes elegir. Rhoda se inclinó hacia adelante. Podemos actuar de distintas maneras. Podemos activar el fideicomiso de inmediato y despojar a Melvin de todo poder. O podemos esperar a ver qué hace después. La decisión es tuya, Lidia. Lidia se lo pensó. La venganza instantánea era tentadora. Ver la cara de Melvin cuando descubriera que todos sus planes se habían venido abajo. Pero algo le decía que eso no era lo que su padre querría. «Quiero un poco de tiempo», dijo por fin. «Necesito pensarlo, decidir exactamente qué hacer». «Una decisión sensata», asintió Rhoda con aprobación. «Siempre has sido sensata, Lidia. Por eso Garrett estaba seguro de que al final serías capaz de hacerlo. Mientras tanto, hay algo más que dejó para ti». Rhoda se acercó a un armario que había en un rincón del estudio y sacó una cajita de madera. «Garrett me la dio un mes antes de morir. Dijo que lo entenderías cuando llegara el momento». Lidia aceptó la caja con inquietud. Era de madera oscura, con elaboradas tallas en los bordes, obra de su padre, a quien le gustaba la carpintería en su tiempo libre. En la tapa había tallada una letra D, estilizada, el símbolo de la familia Danvers. Dentro había llaves, anticuadas, pesadas, con barbas de fantasía. «¿Qué es esto?», preguntó Lidia cogiéndolas. «Las llaves de la casa del lago de los Ozarks», explicó Rhoda. «Garrett la compró justo antes de morir. La puso a su nombre a través de una empresa fantasma. Melvin no lo sabe». Lidia recordaba que su padre había mencionado el lago de los Ozarks, un lugar pintoresco a unas horas en coche de San Luis. Él había hablado de comprar una cabaña allí, pero ella había pensado que era solo un sueño. «Es un lugar seguro y tranquilo», añade Rhoda. «Si necesitas un lugar donde esperar a que pase la tormenta, es perfecto. La casa está completamente amueblada y lista para vivir». Por la noche, Lidia volvió al modesto piso de Elliot, encima de la librería. Él la saludó con verdadero interés, pero no la acosó con preguntas hasta que ella habló. Tomando una taza de té, Lidia le contó todo sobre el fideicomiso secreto, la casa del lago y la previsión de su padre. Elliot escuchó atentamente y solo de vez en cuando hizo preguntas aclaratorias. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó cuando ella hubo terminado. «Creo que debería ir a la casa del lago», dijo Lidia tras una pausa, «a ordenar mis pensamientos, a planificar mis próximos pasos, y luego volveré y le enseñaré a Melvin lo que significa subestimar a la hija de Garrett Danvers». Elliot sonrió, y en su sonrisa Lidia vio genuina admiración. «Esa es la verdadera Lidia», dijo. «Siempre supe que un día recordarías quién eres en realidad». «¿Cómo soy realmente?», preguntó ella, sorprendida por sus palabras. «Fuerte», respondió Elliot con sencillez. «Como tu padre. Garrett nunca se echaba atrás, y tú eres igual. Simplemente lo olvidó por un tiempo». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de ella. Se había perdido alrededor de Melvin, más tranquila, más insegura, como si tratara de ocupar el menor espacio posible. ¿Cuándo empezó? ¿Después de la boda? ¿O más tarde, cuando sus críticas se habían convertido en habituales y su opinión cada vez menos importante? 15 años, dijo Lidia en voz baja.
Desperdicié 15 años con un hombre que solo me veía como un medio para ganar dinero. Pero ahora eres libre. Elliot le tocó suavemente la mano. Y todos los caminos están abiertos para ti. Hablaron hasta bien entrada la noche, recordando el pasado, compartiendo historias que hacía años que no se contaban. Lydia se enteró de que Elliot se había casado, breve e infelizmente, poco después de la universidad, que había heredado la librería de su padre, pero que había convertido la humilde librería de segunda mano en un lugar famoso entre los coleccionistas. Que todos estos años después había conservado una fotografía de su círculo literario universitario donde se habían conocido por primera vez. Por la mañana, Lydia se levantó con la cabeza despejada y una decisión firme. Iría a la casa del lago como había planeado, pero antes tenía que pasar por la biblioteca para arreglar las formalidades de sus vacaciones y recoger algunos objetos personales de su escritorio. Elliot se ofreció a llevarla y ella aceptó agradecida. Hicieron el camino en silencio, pero era el silencio confortable de dos personas que no necesitaban palabras para entenderse. A la entrada de la biblioteca, Lydia se volvió hacia él. «Gracias, por todo». «De nada», sonrió él. «Llámame cuando quieras y cuídate en el lago». Marta, la anciana encargada de los préstamos y la amiga más antigua de la familia Danvers en la plantilla de la biblioteca, la esperaba dentro. «Lydia, querida», exclamó al verla. «He estado muy preocupada. Tu marido llamó ayer preguntando por ti. Sonaba tenso». «Estamos separados», dijo Lydia brevemente. «Nos hemos divorciado». Marta asintió comprensiva, sin exigir explicaciones. «Entonces te gustará especialmente lo que he encontrado», guió a Lydia hasta su escritorio. «¿Recuerdas cuando dijiste que querías donar algunos de los libros de tu padre a la biblioteca? Me puse a catalogarlos y encontré algo interesante». Le entregó a Lydia un libro antiguo encuadernado en cuero verde oscuro. «Amanecer sobre el lago», leyó Lydia el título. Nunca había oído hablar de él. «Ábrelo», sonrió Marta enigmáticamente. Dentro, en el anverso, la letra de su padre decía: «A mi hija Lydia, cuando llegue el momento de empezar un nuevo capítulo de la vida, ven al lugar donde sale el sol. Allí te esperaré con una última carta». Era como si lo supiera, susurró Lydia con lágrimas en los ojos. Lo previó todo. «Tu padre era un hombre extraordinario», dijo Marta en voz baja, «y te quería más que a nada en el mundo». Lydia cogió el libro con cuidado. Sabía exactamente por dónde salía el sol. En la casa del lago, en el lado este, donde su padre debía de haber dejado su último mensaje. El círculo se cerraba. «Tengo que irme», dijo, abrazando a Marta. «Gracias». Al salir de la biblioteca, Lydia respiró profundamente el aire primaveral. El camino que tenía por delante era hacia el lago de los Ozarks, hacia la casa que su padre le había preparado como refugio. Y luego era volver y hacer justicia. El teléfono de su bolsillo vibró. Era Melvin. Lydia se quedó mirando la pantalla un segundo. Luego colgó la llamada con decisión y apagó el teléfono. Se había acabado el tiempo de esconderse. Había llegado el momento de actuar. Melvin Morton entró en la sala de conferencias de la sede central de Danvers Development con la confianza de un hombre que ha llegado a lo más alto, un traje impecable de un diseñador famoso, un reloj nuevo digno de un coche pequeño, un corte de pelo perfecto. Todo hablaba de éxito. Saludó a los miembros del consejo con una amplia sonrisa y tomó asiento en la cabecera de la mesa, la silla que antaño había pertenecido a Garrett Danvers. «Caballeros», comenzó mirando a la sala, «gracias a todos por dedicar su tiempo a asistir a esta reunión histórica. Como saben, desde el fallecimiento de mi suegro, me he convertido en el propietario mayoritario de la empresa y me propongo realizar una serie de cambios estratégicos en nuestro rumbo». Una sombra de preocupación recorrió los rostros de algunos de los directores.
Estos hombres habían trabajado con Garrett Danvers durante décadas y le habían visto construir un imperio a partir de una pequeña empresa basada en la honradez, la fiabilidad y el respeto a sus socios. En primer lugar, continuó Melvin, abriendo una carpeta de archivos, quiero anunciar las negociaciones con Westbrook Investments para vender el proyecto River Bend. Pero el señor Danvers nunca ha... comenzó el canoso director financiero, pero Melvin le interrumpió. El señor Danvers, con el debido respeto a su memoria, perdió varias oportunidades de maximizar los beneficios. Los terrenos de River Bend han estado ociosos durante 10 años, y su valor de mercado se ha multiplicado por 20 en ese tiempo. Es un lujo inaceptable. El terreno formaba parte de un proyecto medioambiental, declaró una mujer mayor con traje entallado, Helen Foster, directora de Relaciones Públicas. Garrett había prometido a las autoridades locales mantenerlos en condiciones prístinas. Las promesas son nulas si no están recogidas en un contrato, dijo Melvin. Tengo un acuerdo provisional con Westbrook que reportará a la empresa 150 millones de beneficio neto. Se hizo un tenso silencio en la sala. Los directores intercambiaron miradas inseguras como esperando algo. He preparado todos los documentos necesarios. Melvin sacó una pila de papeles de su maletín. Solo falta firmarlos. Me temo que eso es imposible, se oyó una voz desde la puerta. Melvin se volvió bruscamente. Rhoda Keller estaba en la puerta con una carpeta en las manos. ¿La señorita Keller? Frunció el ceño. No recuerdo haberla invitado a la reunión. Me invitó el consejo de administración, contestó Rhoda con calma, acercándose a la mesa. En relación con cuestiones legales. ¿Qué tipo de cuestiones? La tensión en la voz de Melvin iba en aumento. El testamento de Garrett Danvers era muy claro. Todos los activos de la empresa pasaban a mí. No exactamente. Rhoda puso la carpeta sobre la mesa. El señor Danvers hizo testamento a su favor, señor Morton, pero 8 meses antes de morir había creado un fideicomiso al que transfirió el control de todas sus empresas, incluida Danvers Development. Melvin se quedó helado, incapaz de creer lo que oía. «Es imposible», susurró. «Lo habría sabido. El fideicomiso se estableció en estricta confidencialidad». Rhoda abrió una carpeta y sacó documentos. «Aquí están los certificados de las acciones transferidas al fideicomiso. Como puedes ver, solo recibiste una participación minoritaria en las empresas de Garrett». Melvin cogió los documentos y los hojeó frenéticamente. Su rostro palidecía con cada página. «Es una falsificación», dijo por fin. «Lo demandaré». «Eres libre de hacerlo». Rhoda no se inmutó. «Pero debo advertirle que todos los documentos son legalmente impecables. 5 notarios independientes los certificaron en presencia de testigos». «¿Quiénes?» Melvin apretó los dientes. «¿Quién es la titular del fideicomiso?» «Lydia Morton», respondió Rhoda. «Su esposa, o mejor dicho, pronto ex-esposa, ya que tú mismo iniciaste los trámites de divorcio. Por cierto, la activación del fideicomiso y la cesión de todos los derechos a Lydia es automática cuando se disuelve tu matrimonio». Los miembros de la Junta observaron esta escena con mal disimulada satisfacción. Muchos de ellos nunca habían aceptado a Melvin, pues solo lo veían como un cazador de riquezas. «¿Dónde está?» Melvin se levantó bruscamente. «Necesito hablar con Lydia. Me temo que no estoy autorizado a revelar su paradero». Rhoda volvió a recoger los papeles en la carpeta. «Dadas las circunstancias de vuestra separación, la echaste de casa y solicitaste el divorcio», continuó Rhoda. «Lo que ya ha activado la cláusula fiduciaria. Lydia controla ahora el 70% de Danvers Development. Y según los estatutos de la empresa, cualquier transacción que implique activos por valor de más de 10 millones requiere la aprobación del titular de la participación mayoritaria». Melvin se hundió en su silla, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Todo lo que había planeado, todos sus sueños y ambiciones,
se desmoronaban ante sus ojos. Y lo peor de todo era culpa suya. El Consejo de Administración, continuó Rhoda, suspende temporalmente todas las decisiones estratégicas hasta que Lydia Morton llegue y tome posesión. Se levanta la sesión. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue servirse un trago doble de whisky. Sus manos temblaron ligeramente cuando se llevó el vaso a los labios. ¿Cómo había podido prever Garrett todo aquello? ¿Cómo se las había arreglado para entenderlo incluso después de muerto? El teléfono de su bolsillo vibró, interrumpiendo sus sombrías cavilaciones. El número de Gregory Westbrook parpadeó en la pantalla. Melvin. La voz de Westbrook sonaba tensa. ¿Qué ocurre? Acabo de recibir una llamada del Consejo de Danvers Development para informarme de que el acuerdo de Riverbend se ha cancelado. Ha habido algunas complicaciones legales, respondió Melvin con cautela. Dificultades temporales. Lo solucionaremos en los próximos días. ¿Complicaciones temporales? La voz de Westbrook sonaba metálica. Melvin, te he transferido un anticipo de $2 millones. Mis inversores ya están invertidos en el proyecto. Si el acuerdo fracasa, no lo hará, le aseguró Melvin sin creer lo que decía. Dame algo de tiempo, solo un par de días. Tienes 3 días, le cortó Westbrook. Después de eso, te demandaré por daños y perjuicios. Y créeme, tu reputación en los círculos empresariales quedará destruida. Desconectado, Melvin terminó su whisky de un trago y se sirvió otro. La situación se estaba volviendo catastrófica. El anticipo de 2 millones hacía tiempo que se había evaporado, una parte para pagar viejas deudas, otra para un coche nuevo y el caro reloj que creía que necesitaba el nuevo jefe de Danvers Development. Marcó el número de Lydia, pero le saltó el buzón de voz. «Lydia, soy yo», empezó, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar. Ha habido un terrible malentendido. No he sido yo mismo desde que tu padre murió. Por favor, llámame». A la mañana siguiente, Melvin fue a la biblioteca donde trabajaba Lydia. Sus colegas lo recibieron con miradas frías. «Señor Morton», le miró con desaprobación Martha, la anciana encargada. «Si busca a Lydia, no está aquí. Se ha cogido una excedencia indefinida». «Necesito ponerme en contacto con ella», insistió Melvin. «Es urgente». «Le diré que has venido», respondió Martha secamente. «Si quiere ponerse en contacto contigo, lo hará». «Mira», Melvin bajó la voz, «he cometido un error terrible. Necesito una oportunidad para enmendarlo». Martha le dirigió una mirada larga y escrutadora. «Es extraño que no te dieras cuenta hasta después de enterarte de la confianza de Garrett», dijo ella. «Una epifanía, oportuna epifanía». Melvin retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Así que incluso aquí, todo el mundo ya lo sabía. Al salir de la biblioteca, Melvin se dirigió a la librería de Elliot Prescott. La tienda estaba cerrada, con un cartel en la puerta que decía «Cerrado durante unos días por motivos familiares». Melvin llamó a la puerta, pero nadie respondió. Cuando regresó a casa, encontró un mensaje del abogado de Lydia en su contestador automático. El proceso de divorcio se estaba acelerando, con una vista prevista para la próxima semana. La situación se estaba volviendo desesperada. Si el matrimonio se disolvía, lo perdería todo, y apenas quedaba tiempo. Aquella tarde Melvin telefoneó metódicamente a todos los conocidos de Lydia, a todos aquellos de los que podría refugiarse. Nadie sabía, o quería decir, dónde estaba. Intentó llamarla cada hora, pero el teléfono saltaba invariablemente al buzón de voz. «Lydia», su voz sonaba aterrorizada por el último mensaje. «Estoy desesperado. Westbrook me exige 2 millones por adelantado y el banco me congela las cuentas. Si no cancelas el proceso de divorcio, estoy arruinado. Por favor, reunámonos y hablemos de esto, aunque solo sea por los 15 años que llevamos juntos». Al día siguiente, llegó una carta del banco.
Su línea de crédito quedaba congelada hasta que se aclarara su situación financiera, y por la tarde llegó un aviso de Farrow Financial, el fideicomisario del fideicomiso de Garrett, informándole de que, debido al divorcio que se había iniciado, todos los activos bajo su gestión pasaban a Lydia Morton. Melvin sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Marcó otro número, el de su agente de préstamos. Tal vez no era demasiado tarde para obtener un nuevo préstamo para ganar tiempo. Tomás, soy Melvin, comenzó tan pronto como el corredor respondió. Necesito 3 millones urgentemente, a cualquier interés. Melvin, el corredor sonó compungido. Sabes que eso no es posible ahora mismo. Todas tus líneas de crédito ya están sobrecargadas y con las noticias sobre Danvers Development. Lo siento, pero aunque quisiera, nadie te daría un céntimo ahora mismo. ¿Noticias? Melvin se quedó frío. ¿Qué noticias? ¿No lo sabes? Es de lo único que se habla en los círculos financieros, sobre cómo el yerno de Garrett Danvers recibió un pifostio en lugar de una herencia real. Melvin colgó lentamente el teléfono. La noticia se estaba extendiendo más rápido de lo que podía haber previsto. Pronto todo el mundo sabría de su humillación, de lo fácil que había caído en la trampa del viejo Garrett. Volvió a marcar el número de Lydia. Lydia. Ahora su voz temblaba de rabia. Tú y tu padre lo habéis planeado bien, ¿verdad? Humillarme delante de todo el pueblo, hacerme quedar como un idiota a los ojos de mis socios. Pero recuerda que sigo siendo tu marido, y si crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, te equivocas. Lucharé por cada centavo, cada parte. Ia vaciló, dándose cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. Las amenazas no traerían de vuelta a Lydia, y ahora mismo la necesitaba, o mejor dicho, su firma en los papeles del divorcio. Lo siento, respiró hondo. No pretendía... Por favor, Lydia, tenemos que hablar. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Melvin tiró el teléfono al sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? Hasta hace una semana había estado en la cima del mundo, preparándose para hacerse con el imperio Danvers, planeando negocios que le reportarían millones. ¿Y ahora? Lo ha perdido todo. Poder, reputación, perspectivas. Y si no encontraba a Lydia antes de la audiencia final de divorcio, perdería su última oportunidad. El teléfono sonó de nuevo. Melvin lo cogió esperanzado, pero era Westbrook otra vez. Melvin, su voz sonaba áspera. He oído las noticias sobre la situación de la herencia Danvers. Supongo que eso explica tus dificultades temporales. Es un malentendido, intentó Melvin sonar confiado. Se resolverá pronto. Eso espero. La voz de Westbrook era amenazadora. Porque no pienso perder 2 millones por tus problemas familiares. Tienes 2 días antes de que venza el plazo. Aquella tarde, Melvin recibió una llamada de su abogado. Malas noticias, dijo sin preámbulos. El juez había aceptado la petición de Lydia de acelerar el divorcio. La vista está fijada para mañana. ¿Mañana? Melvin se levantó de un salto de la silla. Eso es imposible. Estos casos tardan meses en resolverse. Normalmente sí, asintió el abogado. Pero en este caso, el juez hizo una excepción, dadas las circunstancias especiales, la presencia de un contrato matrimonial, pruebas de su comportamiento, el informe de un psicólogo sobre el estado de Lydia. ¿Qué psicólogo? Melvin sintió que el pánico crecía en su interior. La doctora Elizabeth Harris presentó un informe sobre el estado psicológico de su esposa, causado, en su opinión, por años de presión emocional y control por su parte. Es un documento bastante convincente. Melvin se desplomó en su silla. Todo había sido pensado. Garrett no le había dado ninguna oportunidad. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con voz apagada. Francamente, hizo una pausa el abogado. Casi nada, a menos que la propia Lydia retire la demanda de divorcio.
Pero por lo que parece, las posibilidades de que eso ocurra son... La encontraré, interrumpió Melvin. Debo encontrarla antes de que amanezca. Pasó una noche en vela revolviendo la casa, llamando a cualquiera que pudiera conocer el paradero de Lydia. Al amanecer estaba agotado física y mentalmente, pero su determinación no le había abandonado. Tiene que haber una forma de encontrarla. De repente se dio cuenta. El lago de los Ozarks. Garrett había hablado a menudo de aquel lugar, había soñado con comprar allí una casita de vacaciones. Y si había cumplido ese sueño y Lydia estaba allí ahora. Sin perder tiempo, Melvin se sentó ante su ordenador y empezó a buscar información sobre la propiedad del lago Ozark adquirida por Garrett Danvers. No encontró ningún registro oficial, pero mientras hojeaba las noticias locales, se topó con un artículo sobre la venta de una pintoresca propiedad en la orilla oriental del lago a un comprador anónimo de San Luis pocos meses antes de la muerte de Garrett. Era una pista poco sólida, pero mejor que nada. Inmediatamente cogió el coche y se dirigió al lago de los Ozarks, a 3 horas en coche de San Luis. Por el camino, siguió llamando a Lydia, dejándole mensajes cada vez más desesperados. «Lydia, por el amor de Dios, contesta. El juicio está programado para hoy. Si no detenemos el juicio, lo perderé todo. Sé que me he comportado como el último canalla, pero 15 años ¿no significan nada?» El lago Ozark le saludó con un sol radiante y agua centelleante. Melvin se detuvo en un pequeño asentamiento de la orilla y empezó a preguntar por los alrededores. Tras varias horas, por fin consiguió información sobre una casa comprada a través de una empresa fantasma llamada D&D Holdings. La casa estaba situada en la orilla oriental, entre los pinos, con vistas al amanecer. Melvin dirigió el coche hacia allí, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Al llegar, dejó el coche y se acercó a pie. La casa de madera parecía acogedora y habitada, con humo saliendo de la chimenea y luces en las ventanas. Melvin se dirigió a la puerta y llamó con fuerza. Elliot Prescott abrió la puerta. Su aparición no hizo sino confirmar las peores sospechas de Melvin. «Señor Morton», dijo sin sorpresa, «no le esperábamos». «He venido a hablar con mi esposa», dijo, tratando de mirar por encima del hombro. «Lydia». Apareció en la puerta, tranquila, serena, con una mirada directa que él no había visto en años. «Melvin», solo había cansancio en su voz. «¿Qué haces aquí?» «Tenemos que hablar». Dio un paso adelante, pero Elliot no se echó atrás. A solas. «Ya nos lo hemos dicho todo». Lydia negó con la cabeza. «Me echaste de casa, ¿recuerdas? Dijiste que la herencia era tuya y que podía irme». «No era yo mismo», intentó Melvin sonar sincero. «La muerte de tu padre, la repentina herencia. Estaba confundido, Lydia. Cometí un terrible error. Perdóname». Lydia lo miró largamente. «Y solo te diste cuenta del error cuando supiste lo del fideicomiso», dijo lentamente. «Es una coincidencia increíble». «Simplemente me di cuenta de que te quería y no podía perderte», insistió Melvin, aunque podía oír la falsedad en sus palabras. Lydia sonrió con tristeza. «15 años, Melvin. 15 años has estado fingiendo. ¿De verdad esperas que te crea ahora?» «Lydia, por favor», le tembló la voz, esta vez sinceramente. «Estoy desesperado. Westbrook exige el anticipo, el banco ha congelado las cuentas, vienen los acreedores. Si no cancelamos el divorcio, lo perderé todo». «Eso es todo», dijo Lydia en voz baja. «No lo perderemos todo, sino lo perderé todo. Incluso ahora solo piensas en ti». Melvin se dio cuenta de que la táctica no funcionaba. Era hora de cambiar de enfoque. «De acuerdo», se enderezó. «Seamos sinceros. Sí, me enteré de lo del fideicomiso. Sí, estoy en una situación difícil. Pero seguimos casados y, legalmente, parte de esta fortuna me pertenece». «Legalmente», Lydia le miró tranquilamente a los ojos,
Tú recibes exactamente lo que mi padre te dejó en su testamento, una participación minoritaria en sus empresas, y el fideicomiso se activará tras la disolución de nuestro matrimonio que tú iniciaste. Podemos retirar la solicitud, insistió Melvin. Empezar de nuevo. Cambiaré, lo prometo. No, respondió Lidia con sencillez. No podemos. Melvin sintió que su última esperanza se desvanecía. Miró hacia el coche y luego volvió a mirar a Lidia. Entonces al menos ayúdame, dijo con desesperación en la voz. Le debo 2 millones a Westbrook. Si no se los devuelvo antes de que acabe la semana, me demandará. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Lidia cruzó los brazos sobre el pecho. Tú eres quien se ha metido en esta deuda, contando con la herencia de mi padre. Lidia, por favor, hizo un último intento. 15 años juntos. ¿Eso no significa nada? Una sombra de duda parpadeó en sus ojos por un momento, pero desapareció rápidamente. Significa algo, dijo ella lentamente. Por eso no te dejaré sin hogar y en la indigencia. La casa de Westmoreland Place es tuya hasta que finalice el divorcio. Y después de eso, recibirás lo que te corresponde en el testamento. No más, pero no menos. No es suficiente. Melvin levantó la voz. No lo entiendes. Si no pago mis deudas, me arruinaré. Tú te has cavado este agujero, Melvin, dijo Lidia con firmeza, y debes salir de él. Melvin la miró, sin reconocerla. ¿Dónde estaba la mujer callada e insegura que había manipulado con tanta facilidad durante años? Ante él se alzaba una Lidia completamente distinta, fuerte, decidida, con la mirada clara y la postura erguida. «Será mejor que te vayas», dijo Elliot. «La próxima vez llamaremos a la policía». Melvin se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el coche. Se dio la vuelta justo al llegar a la carretera. Lidia seguía de pie en la puerta, viéndole salir. Sus miradas se cruzaron por última vez, y Melvin se dio cuenta de repente de que no solo había perdido la fortuna Danvers, sino algo mucho más valioso, la posibilidad de una vida real con una mujer que pudiera amarlo si era capaz de ese sentimiento. El teléfono sonó en el coche. Melvin miró la pantalla, su abogado. «¿Sí?», contestó con voz apagada. «La vista acaba de terminar», dijo el abogado. «El juez ha concedido una disolución acelerada del matrimonio. Lo siento, Melvin, pero estás oficialmente divorciado». Melvin colgó lentamente el teléfono. Se acabó. El fideicomiso se había activado. Lidia había obtenido el control total del negocio de su padre, y él se había quedado sin nada. Ni siquiera quedaba esperanza de reconciliación. Ella lo miraba con una determinación tan fría. Durante unos minutos se quedó sentado en el coche, mirando la casa del lago. Luego arrancó el motor y se alejó lentamente. Luis y un futuro desconocido lleno de deudas, pleitos y el colapso de todas sus esperanzas y ambiciones. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Gregory Westbrook. «Me he enterado de la noticia», dijo sin preámbulos. «Estás oficialmente arruinado, Morton. Mis abogados han preparado una demanda. Si no me devuelves el dinero antes de mañana por la noche, te meteré en el mundo». Melvin no contestó, solo pulsó «baja su». Luego, en un impulso repentino, volvió a marcar el número de Lidia. «Sabes», dijo cuando el contestador saltó directamente al buzón de voz, «tu padre siempre decía que el tiempo revela la verdad. Pues tenía razón. El tiempo ha revelado la verdad sobre mí, pero también ha revelado la verdad sobre ti, Lidia. Eres más fuerte de lo que pensaba, de lo que pensabas que eras. Adiós, Lidia». Apagó el teléfono y continuó su viaje en silencio. Le esperaba un futuro sin dinero, sin poder, sin Lidia. Pero tal vez en ese vacío encontraría por fin algo real, algo que nunca había existido en su matrimonio de 15 años basado en mentiras y cálculos. El reloj del salpicadero marcaba las 2 de la tarde. Melvin Morton regresaba a St. Louis para enfrentarse a una nueva realidad,
una realidad en la que tendría que pagar las facturas que Garrett Danvers había escrito desde el otro lado del mundo.